En Costa Rica tenemos casi 70 años de no tener ejército. Sin embargo, ya hemos peleado una guerra en la que han muerto más de 300,000 costarricenses. Esa guerra es la guerra contra el cáncer. El cáncer es una enfermedad terrible que puede tomar nuestro cuerpo y con él la vida. Muchos de nosotros hoy aquí hemos sido tocados por el cáncer, algunos de manera más personal que otros. Algunos han sido pacientes, otros hemos tenido un familiar cercano afectado por él, o tal vez el cáncer simplemente tocó a alguien que queremos mucho. Pero lo que yo les puedo decir de mi experiencia es que no hay sentimiento más frustrante que la impotencia que uno siente ante tal diagnóstico. Tanto así que ya tengo casi 10 años de haber dedicado mi vida a estudiar el cáncer, cómo se forma y cómo tratarlo. Y hoy vengo aquí a contarles a ustedes un poco de lo que yo he aprendido, porque siento en el fondo de mi corazón que la manera en la que nosotros luchamos en contra de él, sea cual sea nuestra posición, puede cambiar de manera positiva si tan solo entendiéramos mejor al enemigo que nos estamos enfrentando. Pero bueno, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento descontrolado de células. Las células pueden llegar a formar lo que se llama un tumor. Los tumores pueden surgir en cualquier parte del cuerpo y pueden expandirse de un lugar a otro. Cuando esto pasa, le llamamos metástasis. Entre más crece y más se esparce, más pone en jaque nuestra salud. Porque el cáncer va conquistando recursos de órganos vitales hasta finalmente acabar con ellos. Hoy quiero que imaginen que el cuerpo es el mundo, cada órgano es un país y cada célula es una persona. Cada país tiene un ejército y ese ejército crece de manera normal. Por un lado se reclutan soldados y de otro lado algunos mueren en batalla. Y esto mantiene un equilibrio. Pero ahora imaginen que ese equilibrio entra en caos, que ese ejército se vuelve en contra de su propio país y se desata una guerra interna. Ese fenómeno es la esencia del cáncer. Existe un modelo desarrollado por un científico apellido Weinberg que habla de las características generales del cáncer. Hoy yo me voy a basar en el modelo de él y contarles mi propia versión de él, que consta de 6 características. Cada una de estas características de las que les voy a hablar hoy van a ir transformando células sanas y haciéndolas malignas. Y todas las células sanas de donde se originan los tumores tienen 2 tipos de genes. A unos les llamamos activadores de crecimiento y otros supresores. En cáncer, estos genes fallan y estas fallas son las que van transformando y adquiriendo estas características. Claro que estas fallas pueden surgir a partir de diferentes razones. En algunos casos podemos heredar genes dañados o propensos a fallas. Otras fallas pueden ser causadas por factores externos, como por ejemplo la exposición al sol, el fumado, o como dice mi compañero Donald, comer mal. Sin embargo, la gran mayoría de ellas suceden de manera al azar. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo más importante de saber de estos genes? Cuando comienzan a fallar estos genes, comienza a darse y a emerger el fenómeno del ejército opositor. Entonces, comienzan a fallar genes de crecimiento y comienza a dispararse el reclutamiento de soldados, de tal manera que no hay límite de cuántos soldados pueda reclutar este ejército. Además, cada uno de esos soldados va a pasar por un entrenamiento de estrategia militar
que les va a enseñar no solamente a defenderse y a atacar, pero también a camuflarse. Y esto les va a permitir que sobrevivan mejor en el campo y además que evadan las defensas naturales del cuerpo. Como si fuera poco, al reclutar a estos soldados, ellos dejan de envejecer y se hacen inmortales. Y esto les permite que ellos luchen indefinidamente. Y entre más grande y más fuerte se va haciendo este ejército, mejor se hace su escudo de resistencia ante armas más tradicionales. Como consecuencia del reclutamiento, de la supervivencia, de la inmortalidad y de esta resistencia, el número de soldados crece de una manera tan drástica que comienza a sobrepasar el tamaño de la población. Y con esta sobrepoblación militar se desatan dos fenómenos muy importantes para este resto de las características. Uno de ellos es la falta de espacio y el otro es la poca disponibilidad de recursos. Por lo tanto, este ejército está obligado a construir vías y canales de la misma manera que lo hace el cáncer al construir accesos a arterias y venas para así suministrarse recursos que en este caso son nutrientes. Y como el cáncer es inteligente, estas vías también funcionan como vías de transporte, especialmente con fines de invasión. Entonces, los soldados invasores entran por estas vías y canales y se esparcen por todo el cuerpo. Y poco a poco van creando asentamientos. Y a esto es a lo que le llamamos metástasis. Pero bueno, yo creo que de todo esto surge una pregunta importante y es ¿cómo luchamos contra un ejército así de dinámico? Existen todo tipo de armas para las batallas, algunas que son específicas y otras que recurren al uso de la fuerza bruta. Un ejemplo de una de esas armas es la quimioterapia. La quimioterapia envenena todo el cuerpo con la intención de agresivamente llegarle a todas esas células o soldados opositores infiltrados en el cuerpo. Y claro, lo más importante de todo esto es, sí, ¿qué arma usar? Pero, ¿cómo y cuándo? Es una pregunta más importante. Y para eso, como dice Sun Tzu, tenemos que estudiar al enemigo. Y a eso es precisamente lo que nos dedicamos los científicos. Nosotros contamos con herramientas para estudiar el enemigo en el laboratorio. Y a través de recrear a escala pequeña diferentes escenarios, podemos obtener información valiosa acerca de sus flancos fuertes y débiles. La meta final es proponer estrategias militares creativas, ya sea usando armas que existen en el mercado o generando nuevas armas de batalla. Y bueno, claro que existen ventajas y desventajas, depende de qué arma y cómo y cuándo la usemos. Y por eso se procura siempre evitar el uso de armas de fuerza bruta. Y bueno, principalmente aquí es donde viene a jugar un papel importante la bioética. Porque a partir de nuestros experimentos podemos diseñar estrategias que tengan como prioridad máxima el bienestar global del paciente. Por eso el campo de la investigación y la nueva generación de tratamientos hoy en día se enfoca en desarrollar armas más específicas. Y bueno, aquí lo que pueden ver es una foto de uno de mis campos de batalla hoy. Lo que están viendo son curvas de crecimiento de mi enemigo. En este caso, cáncer de ovario. En la línea gris pueden ver el crecimiento normal de un tumor.
de cáncer de ovario. Pero cuando usamos nuestro tratamiento, pueden ver que no solamente el tumor deja de crecer, sino que se mantiene localizado. El arma que usamos aquí es el arma que estamos desarrollando hoy en nuestra empresa Speratum. Después de muchos años de entrenarme en el extranjero, vine aquí a trabajar con un grupo extraordinario de científicos para desarrollar precisamente este tipo de estrategias. Y bueno, se van a preguntar, ¿qué es lo que hace especial esta arma que estamos usando? Primero, el equipo que la está desarrollando. Y segundo, nosotros descubrimos una molécula que actúa muy similar a lo que es un francotirador. Es pequeña, es precisa y es inteligente. Y puede atacar varios flancos, causando muy pocas pérdidas colaterales. Al ser pequeña, nuestra arma puede entrar en todos esos canales y vías que crea el cáncer y así poder accesar cada uno de sus asentamientos metastáticos. Al ser precisa, ataca únicamente los genes que activan el crecimiento del cáncer y de esta manera le quitamos velocidad al crecimiento de los tumores. Y es inteligente porque va desarmando los escudos del cáncer, haciéndolo más susceptible a armas tradicionales. Y bueno, a esto es a lo que yo me dedico hoy. Y sé que no estoy sola luchando en esta batalla. Conmigo hay otros científicos, médicos, pacientes y familiares. Y luchamos con ciencia, medicina, valor y amor. Y ahora sí les quiero preguntar yo a ustedes, ¿quién dijo que Costa Rica no tenía ejército? Gracias.